bienvenidos a este trabajo grupal de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, integrados por Rolando Montes, Luis Hernández, Chesnarda Fernández, Marta Vega y quien les habla, Mayerly Macías. En este momento les vamos a hablar acerca de la dinámica. Como su nombre lo indica, se ocupa del movimiento de los cuerpos, pero la cinemática también. Eso nos obliga a una explicación más detallada. Mientras que la cinemática se ocupa de la descripción del movimiento, la dinámica se ocupa de la explicación de esto. Principalmente, para hablar de dinámica se tiene que saber que es parte de la mecánica, que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos. La estática queda comprendida dentro del estudio de la dinámica y estudio de los cuerpos estáticos, es decir, los cuerpos en equilibrio. Es necesario saber principalmente qué es la masa y la fuerza. A la fuerza se la define como un empujón, o en física se la definiría como una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Y la masa, al igual que la fuerza, es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Poseen una inercia. ¿Y qué es la inercia? Esta es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. O dicho de forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. El estudio de la dinámica ha tenido una gran trascendencia a lo largo del surgimiento del hombre. Fue indicada por el griego Aristóteles aproximadamente en el año 384 a.C., cuando desarrolló una teoría tratando de explicar el movimiento de los cuerpos. Hoy en día es considerado precursor de Galileo Galilei, quien demostró experimentalmente que la velocidad de caída de los cuerpos era independientemente de su peso, de manera que los dos cuerpos de misma forma y de distintos pesos dejados caer de la misma altura tardaban el mismo tiempo en tocar el suelo. Hola, mi nombre es Chesnarda Fernández Arteaga y yo les voy a hablar sobre el principio de inercia. La fuerza es igual a la masa por la aceleración y la ley de acción y reacción. El principio de inercia indica que cuando un cuerpo está en reposo o describe un movimiento de las características del movimiento rectilíneo uniforme, las fuerzas que se aplican sobre él tienen una resultante nula. Hay que tener mucho cuidado en este caso, ya que influyen, por ejemplo, la fuerza del rozamiento. Cuando las fuerzas se equilibren, podrá darse el movimiento rectilíneo uniforme. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula fundamental de la dinámica y llega a partir de suponer un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal, que es sujeto a una fuerza paralela a esa superficie. Pudiéndose prescindir del rozamiento, veremos que el cuerpo se pone en movimiento a una aceleración constante. Si se le aplica otra fuerza de mayor intensidad, la aceleración variaría proporcionalmente. De este modo se llega a esa fórmula y se puede establecer la unidad internacional de fuerza, el Newton, definida como la fuerza que implica e impulsa una masa de kilogramo con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. La ley de acción y reacción. Siempre que un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro, este segundo ejerce una contraria de igual intensidad y dirección, pero sentido contrario sobre el primero. El primer ejemplo es el de un cuerpo que pese sobre una superficie que recibirá de la acción de una fuerza que posee o opone a la de atracción que la Tierra ejerce sobre él. Estas leyes son las leyes fundamentales de la dinámica que aplican fundamentalmente sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, también existe una dinámica del movimiento circular que sucede cuando se puede mantener la fuerza que se aplica sobre un cuerpo constantemente en un módulo perpendicular a la dirección
del movimiento. Esto se produce, por ejemplo, en el caso de la fuerza de atracción constante del Sol sobre un planeta, lo que evita que éste ejerza un movimiento rectilíneo en vez de la órbita. Existe también el análisis de los comportamientos de los cuerpos cuando intervienen diversas partículas, además de las fuerzas mencionadas. La parte de la física que usa métodos estadísticos para estudiar el comportamiento global de los sistemas es la termodinámica. Hola, soy Luis Javier Hernández López. Hoy voy a presentarles un experimento sobre la dinámica, sobre la segunda ley de Newton. Para esto tenemos cuatro objetos. El primer ejemplo va a ser sin peso, para ver su aceleración. Como vemos aquí, el segundo objeto está comprimido por el primero. Al soltarlo o alzarlo va a tener una aceleración, pero no tan continua. Al ponerle peso al segundo objeto va a tener una aceleración más continua, obviamente por el peso. De esta manera. Hola, soy Alejandra Vega. A continuación voy a hablar acerca de un ejercicio de la ley de Newton. Ejemplo 1. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newton a un cuerpo cuya masa es de 13.000 gramos, especial resultados en metros sobre segundos al cuadrado. La fuerza es igual a 50 newton, la masa es igual a 13.000 gramos y la aceleración es incógnita. Usando esta fórmula de Newton ya despejada, tenemos que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Para poder sacar la aceleración debemos de pasar los 13.000 gramos al kilogramo y lo hacemos multiplicando 13.000 gramos para 1 kilogramo y dividido para miligramos. El resultado vendría a ser 13.000 kilogramos. Teniendo los 13 kilogramos, despejamos la aceleración de la fórmula de la segunda ley de Newton y tenemos que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y los valores son 50 newton sobre 13 kilogramos. Dividiendo esto nos da 3,85 metros sobre segundo al cuadrado. Ejemplo 2. Calcular la masa de un cuerpo sin recibir una fuerza cuya magnitud es de 350 newton y le produce una aceleración cuya magnitud es de 520 centímetros sobre segundo al cuadrado. Expresa el resultado en kilogramos. La fuerza es igual a 350 newton, la aceleración es igual a 520 centímetros sobre segundo al cuadrado. Para poder buscar la masa, tenemos que los centímetros sobre segundos al cuadrado de la aceleración llevamos a metros sobre segundos al cuadrado. A continuación multiplicamos los 520 centímetros sobre segundos, lo llevamos a metros sobre segundos al cuadrado. Lo multiplicamos por 1 y lo dividimos para 100. Eliminamos centímetros con centímetros y nos queda 5.2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí podemos despejar la masa de la fórmula de Newton. Masa igual a fuerza sobre aceleración. Fuerza es igual a 350 newton y aceleración a 5.2 metros sobre segundo al cuadrado. Dividimos y nos da 67.3 kilogramos. Ese es el resultado. Buenos días compañero, buenos días profesor. Aquí le vengo a exponer un breve resumen de lo que es la ley de Newton. La segunda ley de Newton nos explica los fundamentos, principios y fórmulas para llegar a proceder la velocidad, masa y aceleración del presente experimento que hizo el compañero. Y en la primera ley de Newton nos enseña los principios del desarrollo metodológico para formarlo. Ya, como se vino expuestamente, para exponer la dinámica presente se utilizó varios ensayos.
para poder lograr el recurso obtenido en dicho elemento. En el caso de la primera y segunda ley de Newton, es que todas son cuales para establecerse dichamente. Ya como iba diciendo, nos brinda fundamentos para relacionar los conceptos y bases para el estudio de la dinámica. En el caso de aquí tenemos una calculadora científica que nos brinda gran ayuda en el caso de la termodinámica y la dinámica estática. Nos da cierto tipo de apoyo en el relacionamiento del estudio de la física. Ya, y es todo lo que puedo decir teóricamente sobre cierta explicación para llegar a concluir la expectativa. Muchas gracias.